Bueno, gracias por invitarme a este webinar. Vamos a hacer un pequeño viaje a través de los factores humanos de la seguridad industrial. Vamos a hablar de comportamientos, de error humano, pero antes de eso podemos parar un poco en unos fundamentos de la seguridad industrial. La seguridad industrial se basa en tres pilares, que todos son importantes. El primer pilar es la seguridad técnica, la calidad de los equipamientos, la calidad del mantenimiento, y eso es un pilar muy importante. El segundo pilar es el sistema de gestión de la seguridad. Eso significa el conjunto de reglas, de normas, de procedimientos que son necesarias para la seguridad. Y el tercer pilar, el del que vamos a hablar hoy, son los factores humanos y organizativos. Pero los tres pilares son muy importantes, ¿no? La idea no es que se puede compensar una mala seguridad técnica diciendo que los seres humanos van a utilizar sus calidades para compensar fugas, por ejemplo. Se necesitan los tres. Nuestro tema hoy es el de factores humanos y organizativos. Y los tres pilares también se basan en algo que se llama la cultura de seguridad. Eso es veces de maneras de hacer y maneras de pensar que son compartidas en la empresa o en la ente. Y hay una doble conexión entre los tres pilares y la cultura de seguridad. Un sentido es muy evidente, ¿eh? Si hay una buena cultura de seguridad en la empresa, entonces se va a tomar en cuenta la seguridad técnica, se van a hacer un buen sistema de gestión de la seguridad y se van a tomar en cuenta los factores humanos y organizativos. Lo que es menos evidente es el otro sentido. Eso significa que, por ejemplo, si hay una mala seguridad técnica, es imposible desarrollar una cultura de seguridad sana. Hay una influencia de la seguridad técnica, del nivel de seguridad técnica en la cultura de seguridad. Es un poco como un árbol y el humus. El árbol produce el humus y el humus va a nutrir el árbol. ¿De cuál seguridad estamos hablando? Si se dibuja la probabilidad y la gravedad de los sucesos, hay accidentes laborales poco graves, relativamente leves, y hay muchos. Y también hay accidentes laborales muy graves, por ejemplo, fatalidades. Y hay accidentes industriales con un número de muertos. El problema es que lo que la tasa de frecuencia describe es lo que pasó. Y afortunadamente lo que pasó son muy a menudo accidentes relativamente leves. La tasa de frecuencia habla de lo que pasó y no habla del estado de preparación de la empresa respecto de los riesgos mayores. Hay dos pruebas de eso. Uno es que hay empresas que habían una excelente tasa de frecuencia y un día hubo un accidente mayor. Y también la otra prueba es que hay empresas que logran disminuir mucho la tasa de frecuencia, pero sin disminuir
el número de fatalidades. Así que enfocarse en la tasa de frecuencia puede inducir una confianza falaz. Y lo importante en la estrategia es focalizarse sobre los riesgos mayores, lo que puede pasar peor. La seguridad industrial tiene dos caras. De un lado, por supuesto, hay mucho trabajo para prever todo lo que puede pasar y se definen barreras técnicas, se definen reglas y procedimientos basados en los conocimientos de los expertos y eso se llama la seguridad reglada. Todo lo que se hace para anticipar y prever y prevenir situaciones que se pueden anticipar. Pero en el tiempo real pueden pasar cosas que no se anticiparon. Y en este caso la seguridad va a estribar en la capacidad de la gente a tomar decisiones ciertas en tiempo real. Y eso depende de la competencia, del aprendizaje, de las capacidades de adaptación de la gente que se encuentra en tiempo real en la situación. De un lado, lo que espera son comportamientos de conformidad, de cumplimiento de las normas. Pero del otro lado, lo que se necesitan son comportamientos proactivos, tomar decisiones, tomar medidas que sean pertinentes. La seguridad industrial necesita estas dos caras para prevenir situaciones graves. Y cuando una empresa invierte todo en el lado de la seguridad arreglada, puede encontrarse nuda cuando pasa algo que no se anticipó. Así que en cada sector hay que decidir del balance entre las inversiones en la seguridad arreglada y las inversiones en la seguridad gestionada. Eso significa en la inteligencia y la competencia de la gente. Esa distinción entre seguridad regulada y seguridad gestionada es la misma que existe entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Antes del trabajo, antes de la operación, hay personas que trabajaron a preparar el trabajo. Van a hacer suposiciones sobre el contexto y como hay una meta que se quiere alcanzar, van a definir la conducta prescrita para ir de este contexto a este resultado. Pero, en realidad, el contexto real no es como se esperaba. Hay muchas fuentes de variabilidad y si se quiere alcanzar un resultado más o menos similar a lo que se esperaba, se necesita una adaptación de la actividad real. Si no, no va a salir la producción. Si se pone en marcha la conducta prescripta en una situación que es distinta, no va a alcanzar el resultado.